Docente de la Universidad de Buenos Aires. Vamos a hacer el cierre de este seminario acerca de la reforma del Código Penal, en el proyecto en realidad de reforma del Código Penal. Y bueno, presento a las dos panelistas, las doctoras, perdonen que use el machete, pero vamos a abreviar el currículum, igual es más. María Laura Garrigós de Rébori, es abogada, jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y candidata a integrar la Cámara de Casación Penal, titular de la Agrupación para Justicia Legítima. Mariana Barbayelata fue diputada nacional, mandato cumplido por el Partido Socialista Argentino, integrante de la comisión redactora del anteproyecto de reforma del Código Penal. Quisiera recordarles un temita de que también lo tuve que poner en un machete. Esto es, para un docente puede parecer complejo, pero es habitual tener siempre una ayuda de memoria. Nuestra página seminarioreformacódigo.com, a donde ustedes pueden seguir tanto en forma de video como remitir las preguntas, consultas, tal cual les ha dicho el doctor en este momento, hace 5 minutos, mi compañero, el doctor Cuarina. Bueno, le doy la palabra en primer lugar a la doctora Barbayelata, que dé comienzo a la intervención. Y le paso el... Bueno, buenas noches, muchas gracias a DUBA por la organización de este seminario, gracias a las autoridades del Colegio también Nacional Buenos Aires. La verdad que he visto en general la diagramación de estas charlas, como el curso tenía varios aspectos para tomar y que creo que, como señaló recién la doctora del panel anterior, fue muy fuerte la discusión, pero inversamente a la profundidad de esa discusión fue también muy superficial y muy falsificado, diría yo, en los pseudoanálisis que se hicieron a través de los medios de comunicación. Por eso celebro estos espacios, me parece que es el marco donde podemos profundizar y me alegro mucho que podamos también, los que integramos esta comisión y trabajamos en esto, podamos tener el retorno de los análisis y de las observaciones que se realicen. En primer lugar, yo estuve viendo el primer panel, que fue el de inauguración, con el doctor Zaffaroni, el doctor Gil Lavedra y el doctor Carles. Supongo que muchos de ustedes estuvieron allí o está disponible de todas maneras en la página, así que no me voy a referir a esos aspectos, pero allí tomaron en cuenta la necesidad de la reforma y la importancia de esta reforma. También tomaron algunos aspectos precisamente generales de la parte general del código, alguno muy importante que es justamente el que se trató recién, el de la determinación de la pena. Me parece que esto es bastante innovador en el código por todo lo que se ha expresado aquí, así que no voy a profundizar. Pero sí quiero retomar un punto que se planteó en esa primera charla, que es el artículo 1 del proyecto, que hace referencia a la Constitución, a los tratados internacionales incorporados en la Constitución y a los principios de la legislación penal, del derecho penal. ¿Por qué? Porque, creo que este es un punto que alguno puede pensar que es redundante, porque comenzar un código con la invocación de la Constitución y los tratados parecía que es exactamente lo mismo. Sin embargo, creo que el impacto que esto tiene en el derecho penal es particularmente interesante, sobre todo por su relación
directamente vinculado a los derechos y garantías que establece la Constitución y estos tratados de derechos humanos que están incorporados y que tienen muchísimas cláusulas penales que son directamente operativas en nuestro derecho porque están además incorporadas en la propia Constitución. Me parece que es importante porque en estos tratados está la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, entre otros, pero este es el único y primer tratado que se dedicó a la temática de la mujer y creo que todavía las cabezas que tenemos, tanto fuera del Poder Judicial como en el Poder Judicial, todavía hay un largo camino que recorrer en materia de género, de perspectiva de género y de aplicación y de interpretación de estas normas en la legislación penal. Particularmente creo que en la legislación penal se necesita aún más comprender lo que la perspectiva de género que tiene la CEDAW, que son las siglas en inglés de este tratado. Me parece que constantemente las sentencias que analizamos y que vemos cuando avanzan en el análisis y el impacto de estos tratados, realmente modifican la aplicación y la interpretación de las normas penales. Esta es una rama del derecho extremadamente machista. No hace muchos años que se ha eliminado, por ejemplo, normas absolutamente discriminatorias como son las del adulterio, que constituían delito, pero un delito que además distinguía una forma de comisión para la mujer mucho más gravosa que la forma de comisión del hombre, y hoy hablaban de la década del 60, bueno, tenemos que hablar de la década del 80 y 90, o sea, hace poco tiempo que estas normas se vienen modificando y todavía falta mucho en lo que tenemos que hablar y modificar es la interpretación y aplicación de las normas. Por ejemplo, señalo solamente el tema del caso Fall, de la Corte Suprema, que tiene 2 años de dictado. Este caso se refiere a la interpretación amplia que realiza la Corte sobre las causales de no punibilidad en el caso de interrupción del embarazo, o sea, de aborto proveniente de un embarazo proveniente de violación. Ustedes saben que la discusión estaba en la aplicación o no de un criterio amplio o de un criterio restrictivo. El criterio restrictivo condenaba ese aborto, el criterio amplio no. Tardó la Corte 90 años en decir que el criterio que se aplicaba es un criterio amplio. Justamente lo hizo a la luz de esta convención y también a la luz de las normas de estos tratados de derechos humanos. Así que me parece muy importante, creo que este tsunami punitivo que hemos vivido en estos últimos tiempos, si pueden van contra este artículo 1 del Código. He escuchado a algunos representantes de estas posturas decir, aunque se arreglen, entre comillas, algunas de las cuestiones discutidas, sobre todo en esto que se plantea de determinación de la pena, de posibilidad de analizar las circunstancias para graduar la pena incluso bajo el mínimo. Todo esto, aunque se arregle todo esto, queda el artículo 1. Y es cierto, queda el artículo 1, queda la Constitución, quedan los tratados internacionales de derechos humanos y creo que tenemos que ser muy conscientes del valor de estas normas para poderlas defender y para poderlas aplicar en toda su dimensión. Quiero señalar también uno de las innovaciones que me parecen muy importantes, que es el tema de legítima defensa. Hay una presunción que se denomina en definitiva legítima defensa privilegiada, una presunción que favorece yo diría que directamente el 99% son a las mujeres, que reaccionan frente a una situación, 90 digamos por las dudas, ¿cierto? Que
que se trata de presunción de legítima defensa por el cual se invierte la carga de la prueba y en situaciones, contextos de violencia, en el anteproyecto hablamos de violencia doméstica y de antecedentes de violencia, y me parece que esto tiene una enorme trascendencia, lo hemos debatido mucho en la comisión, utilizamos algunas sentencias realmente importantísimas, como es el caso Leiva, que tiene un voto además de Elena Hayton de Nolasco y un voto de Carmen Argibay, donde justamente aplican no solo la Convención para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, sino también la Convención de Belén do Pará, y revocan, mandan dictar una nueva sentencia, revocando una condena. La imputada estuvo 7 años igual presa, hasta que llegó a la Corte y se revocaron las instancias anteriores. O sea, creo que tenemos que trabajar mucho para que estos casos no necesiten llegar a la Corte, para que por fin se pueda hacer una aplicación correcta del derecho a la legítima defensa. Así que me parece que esta presunción, hay mucha doctrina al respecto, pero que es pionera y creo que va a ser un aporte importante en materia de los derechos de la mujer. Bueno, hay también, como para destacar, las penas alternativas. Esto no es novedoso, también en cierta forma están vigentes en nuestro país, y también tienen bastante desarrollo en el derecho comparado, pero me parece importante señalar esta cuestión de que las penas se cumplan efectivamente. Ya no estamos hablando de penas de ejecución o de libertad condicional. Esto también se analizó en el primer panel, y se marcó en definitiva que el sistema que planteamos es mucho más serio, es mucho más, hasta podemos decir, mucho más gravoso, ¿no?, en contra de todas las imputaciones que se hacen al anteproyecto, porque hoy en día con una libertad condicional que se obtiene aún en penas gravísimas, mucho antes, en los 2/3 del cumplimiento de la pena. En el caso, por ejemplo, de delitos contra la integridad sexual, seguro que la van a tener, porque suelen ser los informes del propio servicio penitenciario muy favorables, ¿no es cierto?, al condenado, y consiste luego en esta firma mensual en un libro, en el Patronato de Liberados, que nadie tiene ningún registro ni seguimiento de este tema. Cambia totalmente el esquema, el anteproyecto. Las penas son de cumplimiento efectivo. No quiere decir que la totalidad de la pena se cumpla en prisión. Quiere decir que el juez tiene posibilidades de sustituir en determinados plazos, ¿no es cierto?, cuando se cumplen determinados plazos y determinados requisitos. Tampoco es automático. Está previsto que el juez debe, primero, que es facultativo; segundo, que puede combinar estas medidas alternativas; tercero, que en el seguimiento, en el cumplimiento de estas medidas alternativas, las puede volver a cambiar de acuerdo a cómo resulta el cumplimiento de estas penas. Hay requisitos realmente muy difíciles de cumplir en los delitos contra la integridad sexual, o delitos contra la vida, o los delitos de lesa humanidad, donde incluso se prevé ciertos obstáculos para que el juez disponga medidas, penas alternativas, que incluso prevén en estas situaciones y en casos de máxima gravedad la necesidad de solicitar la opinión de 3 peritos sobre la predisposición del penado para eventualmente asumir el compromiso de estas penas alternativas. O sea que no es ni automático, ni gracioso, ni que va a permitir la liberación de todos los condenados para que alegremente vayan a hacer tareas comunitarias en las escuelas. Uno de las barbaridades que he escuchado es esta, ¿no es cierto?, que el Código permitiría la liberación de los violadores masivamente para que vayan a las escuelas a hacer tareas comunitarias con
controlados por el director. La verdad que es de una impunidad y de una obscenidad lo que se dice, y esto se repite, ¿no? Se ha repetido por muchos medios, y creo que bueno, va quedando, es una metodología realmente muy estudiada, muy autoritaria, yo diría que una metodología claramente fascista, donde va quedando algo, y algo es lo que produce una gran alarma social, y después es muy difícil, con la desconfianza además que tiene la sociedad. Este es un factor también que pesa, la desconfianza hacia la academia, hacia la doctrina, hacia los jueces, hacia los abogados en definitiva y abogadas. Me parece que estamos en un contexto difícil, y por eso resulta imprescindible poder darnos este marco de análisis sobre estas cuestiones. Bueno, persona jurídica es un tema también que me parece muy importante, que está en parte general. También algo importante, vuelvo al tema de la pena, hay un esquema que se señaló en el panel anterior de circunstancias de menor gravedad, circunstancias de mayor gravedad, circunstancias de máxima gravedad. Creo que estos son parámetros mucho más concretos, mucho más desarrollados que los que el Código tiene hoy en vigencia. Muchos aspectos que tienen que ver con género están entre los de máxima gravedad y de mayor gravedad. Esto también es una fórmula que evita repetir en cada delito estas cuestiones, porque la máxima gravedad o mayor gravedad también orientan al juez a decidir el quantum de la pena sin tener que poner agravantes o atenuantes en cada caso en particular. En cuanto a la parte especial, bueno, allí ha habido delitos nuevos que se han incorporado. Algunos tienen que ver con la seguridad, el cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo, por ejemplo. Otros tienen que ver con empleo clandestino en condiciones de indignidad. Otros tienen que ver con el infanticidio, que se ha reincorporado. Ustedes saben que el infanticidio tiene una pena atenuada en situaciones de homicidio, en momentos de nacimiento de puerperio, situaciones de mucha vulnerabilidad, y que al ser derogada esta figura pasó a tener la pena máxima por homicidio agravado. Este es el caso de Romina Tejerina, que tal vez recuerden, que en definitiva por valorarse circunstancias extraordinarias de atenuación quedó con una pena de 14 años, ¿no? Cuando tenía 18 años recién cumplidos, Romina Tejerina. Creo que es una incorporación importante, hubo acuerdo en la comisión, y también el tema de esta situación vinculada al nacimiento y puerperio en estas condiciones también impacta en el delito de abandono, que se prevé una pena atenuada, y esto también me parece importante porque son situaciones en extremo vulnerables por parte de quienes cometen estos hechos. Otro artículo que se ha incorporado, que creo que es trascendente en el campo de la violencia intrafamiliar, es considerar delito el incumplimiento de las órdenes de no acercamiento o de las órdenes de restricción de contacto que dicta un juez en el marco de procesos que tienen que ver con violencia. Ustedes saben que esto está discutido en la jurisprudencia, en la doctrina también, si hoy constituye delito la violación de estas resoluciones, y acá claramente lo planteamos. También en materia de violación, me parece que hay mayor claridad en el tema de la violación oral, y también las situaciones que tienen que ver con la violación dentro del matrimonio, que se prevén específicamente, pero tengo que aclarar que allí tengo disidencias, no solo en la forma de descripción de la violación, del hecho en sí, sino también el anteproyecto considera como violación solamente la penetración de órganos, de órganos, digamos, biológicos, pero no a través de objetos.
Creo que en esto hay un retroceso, que ya se ha avanzado, incluso con jurisprudencia a nivel de la Corte Interamericana, del Tribunal Europeo, la propia Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma han avanzado en este sentido, que si la penetración se produce con objetos también constituye violación. Acá en el anteproyecto quedaría como un abuso sexual con una pena menor a la que corresponde a violación. También tengo disidencias porque esto es importante plantearlo. Esto ha permitido, justamente hemos trabajado buscando los consensos, pero en aquellos puntos donde considerábamos que el consenso no se podía lograr y que estimamos necesario dejar planteadas nuestras posturas porque responden a principios elementales, se ha tenido la amplitud de posibilitar los planteos disidentes. O sea, esto no ha sucedido, por ejemplo, en el anteproyecto del 2006, que es un anteproyecto también que hemos seguido porque es un proyecto muy integral, muy avanzado. Allí hay una sola posición. Bueno, acá hay posiciones distintas. En las que yo explicito son mis disidencias con relación a estos temas. No solo el tema de violación, sino también el tema de aborto. La comisión tuvo un criterio de no involucrarse con el tema de aborto, planteando que los antecedentes justamente donde anteproyectos que habían incursionado en este delito tuvieron muy mala fortuna, digamos, que no fueron después tratados. Pero bueno, efectivamente la realidad demuestra que la poca fortuna o mucha fortuna no depende de los derechos de las mujeres. Hay otros flancos también para atender. De todas maneras, había consenso en esto. Yo había planteado que, dado que he trabajado mucho el tema de aborto a nivel legislativo también, yo iba a fijar una postura alternativa. Así es que determiné una disidencia en función de la ampliación de las situaciones de no punibilidad frente a las mujeres que deciden voluntariamente interrumpir el embarazo en las primeras 14 semanas de gestación. Pero la comisión avanzó, no obstante el criterio de no tratar estos puntos, en incorporar algunas figuras penales como el aborto culposo y la lesión al feto culposa y dolosa. El anteproyecto de 2006 no tenía aborto culposo, sí tenía la lesión al feto dolosa, pero no culposa. Y el consenso mayoritario fue la incorporación de estas figuras, aparte de subir la pena en el caso del aborto preterintencional. Mis disidencias en este aspecto son totales. Creo que incorporar, más allá de que obviamente hay una conducta disvaliosa, que es una mala praxis que puede producir esta interrupción del embarazo culposa. Más allá de esta conducta disvaliosa, en primer lugar creo que estamos justamente incorporando un delito en un capítulo donde lo que tenemos que hacer es discutir cómo desincriminar conductas, porque sabemos que en esta materia la incriminación de la conducta solo redunda en la penalización de las mujeres más vulnerables, más expuestas, y que en definitiva redunda también en el no tratamiento a los derechos a la salud de estas mujeres que pagan con su vida. Hay 100 mujeres que se mueren por año por el tema del aborto inseguro. No es una abstracción, son varias tragedias de 11 por año de lo que estamos hablando. Entonces, si queremos discutir este tema, tenemos que abordarlo desde este punto de vista, y no me parece ni oportuno, no tiene ni oportunidad, ni mérito, ni conveniencia, digo yo, ¿no? Parafraseando con un concepto de otras ramas del derecho. Oportunidad por lo que decía, porque si no queremos tratar los otros aspectos, menos podemos sentarnos ahora, tenemos que discutir el aborto culposo y la lesión al feto. No tiene conveniencia porque realmente creo que va a ser
va a redundar, si bien no está incriminada la mujer, sino los profesionales que actúan en ambos casos, en lo de lesión al feto y en el tema de aborto culposo, me parece que esto puede redundar, sin duda, en una mayor precarización de las mujeres que recurren al ámbito de salud. Esto no va a ser neutro. Así que es a todas luces inconveniente, y he rastreado legislación comparada, buceado en proyectos de ley, a ver si esto era alguna demanda, si había proyectos en este sentido en nuestro propio Parlamento. Les diré que no encontré ningún proyecto de ley que haya planteado ni las lesiones al feto, ni el aborto culposo. La legislación que lo plantea a nivel comparado son 3 o 4, no más. Encima de las pocas que hay, que corresponden a países del Caribe, tienen altísimas mortalidades maternas, me refiero a El Salvador, por ejemplo. España, si lo tomamos de ejemplo, uno de los más desarrollados, digamos, que pueda tener estas figuras. ¿Qué pasa? España tiene la interrupción del embarazo permitido a las 14 semanas de gestación, entonces eventualmente nos podemos sentar a conversar de un aborto culposo, de lesiones al feto en este contexto. Sin duda fue materia de negociación. Pero España, los demás países que tienen aborto permitido, interrupción del embarazo voluntaria permitida, no tienen tampoco, o sea que no han hecho ninguna contraprestación en este sentido. O sea, me parece que terminamos poniendo mayor punibilidad, vamos a contramano del derecho penal como última ratio, que esto se repite y atraviesa toda la legislación penal. Creo que efectivamente conductas disvaliosas no siempre tienen que estar encuadradas en el derecho penal, pueden tener otras consecuencias, si hay daño pueden tener consecuencias civiles, para eso está el derecho civil. Me parece que en este sentido es absolutamente inconveniente seguir el criterio del anteproyecto. También he manifestado disidencias en torno al tema de explotación de la prostitución ajena. En materia de trata hemos tenido muchas discusiones. Las discusiones giraron en torno a el consentimiento de las mujeres mayores de 18 años. Creo que ha habido mucha discusión en esta materia, si las mujeres mayores de 18 años al consentir, por ejemplo, situaciones de trata, estaban eliminando la posibilidad de que se cometiera un delito, consintiendo efectivamente. Esto fue zanjado en la última reforma de la ley de trata del 2012 por parte del Parlamento. Me parece que, si bien en el código, en el anteproyecto se respetó este criterio en materia de trata, no está el mismo criterio en materia de explotación de la prostitución ajena. Como eslabón de la trata, porque en definitiva la trata es un delito preparatorio. Por lo tanto, quedó una simetría en estas figuras que me parece que no es en absoluto conveniente. Esto además con la no incorporación del delito de regenteo y administración del prostíbulos, de la no incorporación al texto del anteproyecto del delito de regenteo y administración de prostíbulos, que está contenido en una ley especial, la 12.331, y creo que esto llevaría a la legalización de los prostíbulos. Me parece que estamos retrocediendo a antes de 1930. Recomiendo leer los debates del juicio de Marita Verón en el libro de la red de Sibila Camps. La verdad que ahí queda muy claro cuál es la conexión y el rol de los prostíbulos, así que creo que este es un debate social muy importante. La comisión no lo ha receptado, y así que tengo también en este sentido una disidencia total. Bueno, yo paro aquí y cualquier cosa. Ya entró en calor, se va a sacar los guantes. Gracias a la doctora Barbas de Lata.
Pasamos la palabra a la doctora Garrigós de Bueno, RRI. muchas gracias por la convocatoria especialmente, porque a la luz de lo que la doctora viene contando y de los problemas que estamos teniendo y ante la evidencia de las 2.200.000 firmas reclutadas en contra de este anteproyecto, iniciativas como estas son poco menos que indispensables para poder empezar siquiera a tratar el tema que pretendemos abordar. Una ley penal, un código penal, no es simplemente una ley, digo. Es la expresión más atávica de una sociedad, porque acá está la última ratio. Sin pretender usar latinazgos, es muy difícil reemplazar esa expresión para nosotros los que estamos trabajando en este fuero, ¿no es cierto? Para los que usamos este código. Es tan comprensiva de lo que estamos diciendo que cuando tenemos que explicar a la gente que no trabaja en derecho penal, empezamos a hacer vericuetos que nunca tienen la misma carga significativa. Pero bueno, volviendo a la última ratio, escuchando a la doctora y sabiendo más o menos cómo ha sido el derrotero de este trabajo, si bien este es un código del siglo XXI, es el que se pudo lograr, es el que se pudo hacer. Uno lee el código para adelante y para atrás y dice, acá recibieron esto, acá está este fallo de la Corte, acá está este otro fallo de la Corte Interamericana, y va leyendo la jurisprudencia de estos últimos 30, 40 años en cada figura que han plasmado, cómo han descrito y en la parte general. Pero dedicándome un poco más a la parte general, quisiera decir que si el código anterior nos llevó al desarrollo magnífico de la teoría del delito que todos hemos estudiado en las facultades, este código nos va a llevar al estudio de la teoría de la pena, porque pareciera que este es el código de la teoría de la pena. Nada más pensar que tiene 21 ítems que considerar cada juez al momento de dictar sentencia para aplicar la pena, y la consideración de estos 21 ítems es tanto para aplicarlos como para no aplicarlos, de manera que va a tener que tamizar atenuante por atenuante, circunstancia por circunstancia, cada uno de estos ítems al momento de aplicar la sentencia. Y después, cuando llega el momento de aplicar la sentencia, la pena efectivamente tiene la pena de prisión, la de multa, la de inhabilitación de acuerdo al tipo, más las alternativas, que para la pena de prisión son 7, con las modalidades, las posibles modalidades de la pena de prisión. Esto hace, yo de matemáticas soy mala, pero digo, esto es mucho más que un cuadro de doble entrada. Esto es una ecuación con 3 o 4X. Por eso digo que este es el código de la teoría de la pena. La elaboración académica y teórica que se va a desarrollar, si este código se llega a aplicar, nos va a llevar a hacer unos... vamos a dedicar toda la academia a estudiar la pena. ¿Y esto está mal? No, yo creo que está fantástico. Creo que es lo que debemos hacer. Porque, en definitiva, más o menos han logrado encorsetar en la parte especial los fines de prevención, digamos, prevención general negativa, con las descripciones que han hecho en los tipos penales, pese a todas las críticas de la doctora Barbajerata, con las que coincido casi en su totalidad y suscribo abajo. Pero bueno, eran muchos varones y ella. Y es muy difícil hacerles entender a los varones lo que es la teoría de género, no lo logran. Yo conozco uno solo que lo logra. Así que las mujeres perdimos en este código, pero como esto es costumbre, digamos, ya estamos no es una novedad que las mujeres perdemos, seguiremos insistiendo, que de eso se trata. Así hemos venido remontando los últimos 50 años, así que seguiremos insistiendo. Pero digo que en el momento de individualizar conductas, el código se ha esmerado, las descripciones típicas son prolijas y además tiene una hoja de ruta diciendo esto es tal cosa, y no hay lugar a mucha mayor jurisprudencia sobre lo que es el arma impropia, por ejemplo. El código zanja un montón de cuestiones.
y entonces limita toda esa elaboración jurisprudencial dedicada al tipo penal. Nada dicho de la elaboración jurisprudencial que va a dar lugar a la teoría de la pena. Y ahí yo quisiera ser optimista, pero no lo logro, porque tengo 30 años de ser jueza, 20 años de ser jueza, 30 y pico de años de trabajar en el fuero penal. Logramos arruinar cualquier cosa. Va a ser difícil conseguir que los operadores del sistema penal, los jueces, nos atengamos a las pretensiones del legislador. Digo esto porque me ha tocado, he tenido la oportunidad de trabajar con grupos de mujeres en la elaboración de las sanciones para la Ley de Protección Integral de la Mujer, la reglamentación y elaboración de sanciones para el incumplimiento de la Ley de Protección Integral de la Mujer. Claro, cualquiera que no se acerca al derecho penal, lo primero que hace es, vamos a poner esto para que los jueces no puedan hacer esta cosa, esto otro para que no puedan hacer esto de más allá, y esto otro para que no puedan escaparse de esto y para que tengan la obligación. Y los jueces logran escaparse de todo, porque los jueces inevitablemente son intérpretes de la ley. Y esto es imposible evitarlo. La ley se interpreta, el lenguaje es poroso y por ahí van a entrar. Concuerdo con la doctora Bohm en las maravillosas innovaciones que nos trae el artículo sobre la determinación de la pena. Incluso el inciso, que lo voy a buscar, ¿cuál es el inciso específico? No, lo tengo anotado por acá, perdonen, pero no puedo retener tanto. El inciso, en el artículo 18.2.c, se incluye el concepto de coculpabilidad social. Y esto es una novedad importante. Digo, nosotros tenemos 2.200.000 firmas ya reunidas, y van por 5 millones, para atar este código al problema de la seguridad. Es cierto que este código no puede solucionar el problema de seguridad, pero también es cierto que el problema de seguridad es un problema político grave que puede impedir que se sancione este código. De manera que no tenemos más remedio que hacernos cargo del problema de seguridad. O por lo menos tenemos que hacernos cargo de la cuestión criminal, porque eso sí no nos es ajeno. Podríamos decir que la legislación penal no puede solucionar el problema de seguridad. Esto podríamos sostenerlo teóricamente, pero lo que no podemos sostener es que la legislación penal es ajena a la cuestión criminal, y la cuestión criminal está íntimamente vinculada con la cuestión de seguridad. Cómo funciona el sistema penal tiene que ver con la cuestión de seguridad. Y entonces, de este lado, pensando de esta forma, creo que nosotros tenemos que dar respuesta, nosotros digo, los que nos preocupamos por las cuestiones criminales, tenemos que dar respuesta. Y este código, en cierta forma, intenta dar respuesta. Primero dice, el delito no es una cuestión aislada de la persona que lo comete. El que comete un delito participa de su culpabilidad junto con la sociedad en la que está inserto. Así que la sociedad no puede no hacerse cargo del delito. El delito está generado en un núcleo social y la sociedad debe conocer de los delitos y hacerse cargo de los delitos. Esto viene también pensándolo, también hay una reacción desde las vías procesales a estas cuestiones cuando se pretende perseguir la instalación del juicio por jurados. Si la sociedad se hace cargo del delito, que venga la sociedad a juzgar el delito, a conocer el delito y que se haga cargo de aplicar la sanción penal. No, obviamente, nadie dice que los jurados van a estar aplicando la sanción penal, pero al dar el veredicto están viabilizando la sanción, ¿no? Digo que es importante la inclusión del ciudadano común en el sistema penal. Y en este código no solamente nos traen a la sociedad como partícipe y como una forma de atenuar la posible sanción a aplicar, sino que la víctima entra en todos los aspectos, menos en la ejecución. Y esto también me parece importante. Corregime si me equivoco, pero la víctima entra, por ejemplo, como dueña de la sanción reparadora, que es, usan una palabra espectacular, preferente. Tiene privilegio, en lugar de usar la palabra privilegio, que hubiera sido la del crédito privilegiado en una quiebra,
tiene preferencia la reparación a la víctima. La víctima entra para proseguir la acción si el fiscal no quiere seguir adelante. La víctima entra en todos los delitos patrimoniales, o en casi todos los delitos patrimoniales que excluyan violencia, o sea, el robo si no hay fuerza, si no hay violencia en las personas, el robo con fuerza en las cosas, el daño, las insolvencias y algún otro, bueno, tengo que revisarlos. Entran los delitos patrimoniales viabilizando la posibilidad del ejercicio de la acción penal. La víctima es escuchada. La víctima viene también solamente a ser escuchada para la reparación, a la suspensión del juicio a prueba. Y acá uno lee el artículo que trata la suspensión del juicio a prueba y está claro que la comisión escuchó todos los problemas jurisprudenciales que generó el viejo artículo 76 bis y los corrigió, ¿cierto? Corrigieron todo y lo aclararon todo. ¿Cómo? Sí, hay un esfuerzo notable por adecuar el código a lo que la realidad ha ido haciendo del código anterior. Finalmente yo quería decir que así como, bueno, para mí este es el código de la pena, también podemos decir que finalmente este código no se limita a su función de código penal. Este es un código penal procesal. Cualquiera podría, disculpen, ¿no? A lo mejor me excedo, pero tiene tantas normas procesales, como por ejemplo, cuando habla de las medidas, y ahí todavía se queda atado a una concepción antigua de lo que son las medidas y a la aunque lo limita muchísimo y lo restringe y lo delinea perfectamente, no avanza sobre la desmanicomialización, que es la nueva tendencia en materia de salud mental. Debió a lo mejor haber avanzado un poco más. Incluso en la exposición de motivos, el presidente de la comisión, Zaffaroni, hace una aclaración y dice que alerta a los legisladores para que ellos tomen la posta y dicten una buena ley de desmanicomialización. La verdad que el sistema de salud no nos debe eso. Todavía estamos esperando que el sistema de salud nos dé respuesta a todos los problemas de salud mental que se ven involucrados en el sistema, que afloran cuando producen efectos penales, ¿no? Y subyace de una conflictiva que no tiene nada que ver con las cuestiones penales. Pero bueno, aún en las medidas invitan al Código Procesal por la ventana y entonces ponen en audiencia de las dos partes o prácticamente están hablando de cómo debe hacerse la audiencia de vista para poder resolver. Están diciendo cuándo hay que correrle vista al fiscal y qué valor hay que darle al fiscal en la suspensión del juicio a prueba. Están diciendo cómo debe ejercer la acción el querellante de la acción privada, entre paréntesis, el aborto culposo, acción privada. Digo, no, la lesión al feto, terrible, no, ese es terrible. Pero digo, es improbable que vaya a avanzar un juicio por aborto culposo, si no es promoción, no, por querella, promocionada por alguna ONG, vaya a saber en qué circunstancia, o por gente de alguna clase alta, porque la acción privada es costosísima. Los abogados que ejercen acción privada son pocos y costosos. Allí no hay posibilidad de ingresar con la denuncia. Así que aborto culposo, dudo mucho que vayamos a ver condenas por aborto culposo. Pero bueno, digo, también esto habría que verlo, ¿no? Incluye el aborto culposo, pero lo pone como delito de acción privada. Y el ponerlo como delito de acción privada, para cualquiera que maneje un poco el sistema, está mostrando claramente cuál es la intención limitante de la investigación para el aborto culposo, porque es muy restringida la posibilidad de acceder. Hay que llevar la investigación previa al momento de la querella, o solicitar las pruebas
sin definir claramente cuál va a ser el objeto procesal en un principio. No es tan sencillo hacer una querella con un objeto procesal medio vago en el margen de una acción privada. ¿Y qué posibilidad tiene la parte de obtener la prueba que está en una historia clínica, en una clínica que se la va a prestar para que actúe en contra de la clínica? Digo, se complica procesalmente, pero esto también está mostrando la intención de este código. Digo, bueno, para terminar, y porque es tarde y hace un frío bárbaro, yo estoy muy contenta de haber podido ver, antes de jubilarme y terminar mi carrera, la posibilidad de un código que tiene una clara adhesión a los tratados de derechos humanos, una clara intencionalidad pro homine y que se hace cargo de lo que es la pena y de que, porque lo dice, no me acuerdo bien en qué artículo, y de la obligación que tiene el Estado de aprovechar útilmente el tiempo de la pena en favor del imputado, en favor del penado. Este código se hace cargo de eso. Lo dice en el artículo 28 cuando habla de los inspectores y los auxiliares. Y acá es el punto último que quiero decir porque me parece que es el talón de Aquiles. Dice, los inspectores son los que van a controlar el cumplimiento de la pena, informarán al juez periódicamente, y los auxiliares son los que van a ayudar al penado a cumplir las obligaciones, por ejemplo, las instrucciones judiciales. Está bien que esto sea bicéfalo porque, a ver, supongamos los típicos chicos que están hoy sometidos al sistema penal, que recayeran en una dosis de droga o se fumaran un cigarrillo o lo que fuere, que saliera fuera de la órbita de las instrucciones que tienen que acatar, naturalmente no se lo podrían ir a contar al inspector, pero sí probablemente se lo pudieran contar al auxiliar para que el auxiliar los acompañara, les buscara un sistema donde insertarse, donde tratarse. Probablemente el inspector no haría esa tarea, pero sí el auxiliar. No sé si ustedes saben que a partir del año pasado la Corte Suprema de Justicia Nacional, al menos en el ámbito federal, rescindió el contrato que la ligaba al Patronato de Liberados, que era una ONG, una institución privada, que funcionaba con subsidio de la Corte Suprema y del Ministerio de Justicia y que era el organismo establecido en nuestro Código Penal para el control de la condena condicional, la libertad condicional y la suspensión del juicio a prueba. El ítem suspensión del juicio a prueba estaba cubierto con el subsidio del Ministerio de Justicia. Los otros dos ítems estaban cubiertos con el subsidio que aportaba la Corte Suprema de Justicia. A esto se le sumaba el informe socioambiental previo al dictado de la sentencia, que también lo hacía el Patronato de Liberados. No es que la labor del patronato fuera muy eficaz, porque es cierto que el patronato no se ocupaba, por ejemplo, de conseguir un lugar en la granja para que el chico hiciera la rehabilitación al problema de drogadicción grave que estaba sufriendo. Esto no lo hacía. Pero formalmente, y en algunos aspectos a lo mejor no tan formalmente, cubría esta función. Al dejar de recibir el subsidio de la Corte Suprema, la ONG no puede sostenerse y los 100 trabajadores sociales que estaban contratados en esa ONG se han quedado sin trabajo. Y la Corte está viendo si los reasume, si no los reasume. En principio, la Cámara en la que yo trabajo está cubriendo el informe socioambiental de los artículos 26 y 41 del Código Viejo con las trabajadoras sociales con las que cuenta y los que habitualmente hacían el control de los menores sometidos a la tutela, que no es tutela hoy, pero sigue siendo, que tenemos en la ley 24270, ¿no? No, 22470, 22220, bueno, la ley de menores, 22278, bueno. Lo cierto es que
hoy no tenemos en nuestro sistema federal ni inspectores, ni auxiliares, ni nada. Y entonces toda esta elaboración de la teoría de la pena que termina ineludiblemente en la necesidad de control, porque sin control y acompañamiento ninguna de estas instrucciones judiciales se va a poder llevar adelante y se va a poder cumplir, y sobre todo sin el acompañamiento de los auxiliares, va a fracasar. Y entonces nos va a explotar en la mano la posibilidad de haber hecho un cambio importante en nuestro sistema penal. Mi opción es, porque yo descreo de las soluciones efectivas y a tiempo, así que yo soy de práctica y pienso, bueno, con lo que hay que salir adelante. Y entonces digo, los jueces, que son los que van a tener que hacerse cargo, porque así lo dice este código, los jueces son el juez, y cuando dice el juez, el tribunal, el juez es el que está a cargo del control de la ejecución de la pena. No estamos hablando de los jueces de ejecución, que tampoco tenemos, porque tenemos 2 que no dan abasto y tienen como 2.000 presos cada uno, así que olvidémonos de los jueces de ejecución. El juez, que esté a cargo de la ejecución de la pena, se tiene que ocupar de que esto funcione. ¿Y cómo va a ser si no cuenta ni con inspectores ni con auxiliares? En algún caso va a poder contar con las autoridades de control de las instituciones a donde mande a hacer tareas comunitarias, pero hay un montón de otras instrucciones judiciales que no tienen que ver con las tareas comunitarias y que no están vinculadas con otras instituciones donde va a poder ser controlado el condenado o probado, lo que fuere. Pues va a tener que echar mano de lo que hay. Y lo que hay son los organismos de la sociedad civil, las ONG, y los organismos municipales y cualquier otro organismo que cuente con trabajadores sociales, que no van a poder eludir órdenes impartidas por los jueces. Si se lograra armar redes de control y auxilio de los penados en todos los ambientes y en territorio, digamos, como diría una organización política, si se lograra armar estas redes de control y auxilio, pues entonces la sociedad no solamente estaría haciéndose cargo de su coculpabilidad, sino de su participación en la reinserción social del condenado. Porque al conocerlo, que es lo que pasa con la suspensión del juicio a prueba, cuando uno le pone cara al delito y el delito es una persona que está enfrente de uno, deja de ser alguien que necesita ser discriminado, se convierte en uno igual. Y si pudiéramos hacer eso, tal vez empezaríamos a ver una solución de la cuestión criminal. A lo mejor este código nos brinda esta posibilidad. Ojalá. Gracias. Agradecemos a la doctora Delata y la doctora Rebori, y me olvidaba al rector del Nacional de Buenos Aires, el profesor Sorsoli, que esta gélida pero amplia aula fue cedida justamente por el rector. Agradecemos a todos ustedes la presencia, igual que al doctor Zaffaroni, al doctor Gil Lavedra y a todos los participantes del seminario. Bueno, muchísimas gracias a todos y buenas noches.